Nos metemos con lo inactual, lo extemporáneo, lo inoportuno, esta forma de que tenemos nosotros de plantear un programa de filosofía que tiene que hablar también de actualidad. Nos interesa entrarle a la actualidad, pero bueno, sin entrar de algún modo en el tipo de lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación, digamos, más tradicionales, porque si no, no hay una diferencia. ¿Qué diferencia hacer filosofía en radio que hacer periodismo en radio? Nada, si hablas de la actualidad con la jerga y con los tecnicismos y con la lógica propia de la coyuntura. Entonces, ¿cómo salirse de eso? Es lo propio del lenguaje filosófico. Entonces, hubo un hecho esta última semana que fueron los festejos del 25 de mayo. En general, no solo el desfile, para el que no es de Argentina, sepa, yo lo viví estando en Uruguay porque estuve justo de gira con Desencajados, pero digamos, sepan que hubo como una renovación de los festejos patrios. Hubo un desfile muy grande que se hizo en la Avenida Libertador, y que, digamos, convocó a las Fuerzas Armadas, buscando de algún modo reeditar formas de festejo propias de otros tiempos, donde las Fuerzas Armadas tenían de algún modo una participación, si quieren, más activa. Es cierto que en los últimos años hubo como un interesante distanciamiento y se vuelve a plantear el dilema del lugar de las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática. Digo, no es poco ese tema. Muchos lo quieren como trivializar y se enganchan con pelotudeces, pero me parece que está bueno pensar, digamos, seriamente qué lugar debe ocupar hoy las Fuerzas Armadas en un tipo de sociedad que como la que queremos construir. Evidentemente, digamos, es imposible, diría uno, pensar una sociedad como la nuestra, tal como se viene estructurando, sin Fuerzas Armadas. Pero sí es interesante repensar su rol, ¿no? Porque la hipótesis de conflicto, la hipótesis de defensa, digamos, y sobre todo en términos ideológicos, qué tipo, déjenme que diga, aunque ya es una palabra que tiene tanta connotación negativa, pero qué tipo de valores animan la formación de aquellos que son parte de las Fuerzas Armadas y con qué objetivo en el país, ¿no? Porque venimos, digamos, lamentablemente de una historia donde las Fuerzas Armadas justamente confundieron, por ser buenos, su rol, y la hipótesis de defensa terminó generando hipótesis de ataque, digamos, y no hacia el exterior, sino hacia el interior. O sea, digamos, en todo caso, la fundamentación primera de la existencia de un ejército, que tiene que ver con una supuesta defensa hacia el extranjero, contra aquellas posibilidades de invasión, terminaron siendo, digamos, autoinoculadas, ¿no? Porque al final el enemigo externo, sobre todo en la última dictadura, se lo pensó adentro, y el ejército terminó generando lo que ellos llamaban ese sistema de defensa para adentro. Entonces ahí hay una lógica que hay que desarmar, y creo que no se lo logró, ¿no? Se buscó de diferentes modos. En el gobierno kirchnerista hubo un intento de llevarlo para otro lado, pero evidentemente no cuajó, si no, no hubiera pasado esto. Digo, siguen siendo como medidas que tienden por ahí claramente a modificar la lógica, pero que no terminan de llegar, si quieren, a un resultado, digamos, no sé llamarlo definitivo, pero sí que algo se mueva. Entonces, yo me pregunto, digo, más allá de eso, ¿cuál es el lugar de la fecha patria, ¿no? ¿Para qué sirven los feriados? Digamos, ¿para qué sirven las fechas patrias? Fíjate todos los feriados que tenemos, ¿no? ¿Y con cuál te sentís identificado? Con ninguno. O sea, te sentís identificado con no ir a trabajar, te sentís identificado con quedarte en tu casa haciendo huevo, básicamente. Yo creo que es hiper necesario que ese séptimo día de descanso de Dios, que se transformó en un día semanal al pedo, tenga como un par de días más, porque no se banca, digamos. El sistema es muy duro, la cotidianidad es muy fuerte, y el feriado es necesario. Casi que les diría como que hace falta que haya feriados primero, después inventemos qué festejamos, porque un poco esa es la lógica, ¿no? Y vamos a escuchar ahora un par de audios, porque hay como toda una andanada por recortar algunos feriados,
con esta especie de criterio de productividad, de que los chicos pierden días de escuela y entonces tiene que haber menos feriados y cosas por el estilo. O sea, yo abogo desde ya, lejos, por la incorporación de un feriado semanal. Tendría que haber un feriado semanal y que sea aleatorio. O sea, tenemos medio sábado de trabajo, domingo al pedo, y después, de lunes a viernes, por sorteo, el domingo se hace un sorteo tipo, ¿cómo se llamaba el de Crónica? Mariana, no me das bola. Viene Iván y no me das bola. Le empezás a dar mate. ¿Cómo se llama el de Crónica que decía el 8? Riverito. O sea, tipo Riverito, que todos los domingos tira ahí el bingo y entonces elegimos qué día de la semana se incorpora como feriado. Y entonces tenemos 2 feriados y medio. Ahora fíjense el motivo, vamos al motivo sustancial de estos días feriados. ¿Por qué? ¿Qué festejamos? Navidad. ¿Quién carajo cree en Papá Noel o en el nacimiento del niño Jesús? Muchos, ya sé, me miran acá con una cara, pero digo, más allá de eso, digamos, el festejo trasciende la creencia. Digamos, la Navidad es un feriado, digamos, y la Semana Santa es un feriado. Obviamente hay mucha gente de convicción católica que debe estar absolutamente representada, pero yo incorporaría todos los feriados religiosos como feriados nacionales para un país plurirreligioso. O sea, Día del Perdón feriado, Día de Mahoma, no sé cuál es, feriado, todas la Pascua judía feriado, y después todos los festejos de los pueblos originarios argentinos, la Pachamama, nada, feriados. O sea, ¿qué nos imaginamos que puede llegar a pasar de negativo? O sea, ¿qué? ¿Va a haber un decrecimiento de la productividad económica? ¡Si igual lo está viendo! O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, nada, y en el caso de las fechas me puse serio. Esperen que me tomo un café. Muy rico, María, ¿le hiciste vos? Sí. ¿De dónde fuiste a comprar el café? En la panadería de acá. Bueno, un beso a la gente de la panadería, que no me acuerdo el nombre, te lo cobraron. No lo nombramos, entonces. Bueno, con las fechas patrias pasa eso, ¿no? Digamos, ¿para qué sirve una fecha patria? Estamos festejando el 25 de mayo, digamos, yo como docente les digo, o sea, para mí la discusión va más allá de si la fecha tiene que traspasar o no traspasar, si hay que pasarla al lunes y toda esa huevada. El tema es, hay un feriado donde se conmemora el 25 de mayo. ¿Qué se conmemora del 25 de mayo? ¿Qué nos interesa que pase? Y nos interesa que pase algo, que algo pase, que haya reflexión. ¿Sobre qué sería la pregunta? Para mí la reflexión pasa por este lado, ¿no? ¿Qué es la patria hoy? Ahora, esa reflexión, ¿cómo la motivás? ¿La motivás con que los chicos vayan a la escuela o no vayan a la escuela? También me parece una pedorrada, porque el tema es motivar la reflexión. ¿Con qué? Con motivadores, con espectáculos, con reflexiones, con mesas. O sea, tiene que haber una actitud, pero la actitud para mí de conmemoración no puede sino ser reflexiva, cuestionadora, no monumental, no momificante, no de adorar idolátricamente héroes como si fuesen así, digamos, piezas del museo. Porque si tomamos, por ejemplo, los hechos de 1810, digamos, basta de pensar la epopeya revolucionaria como algo homogéneo y todos ahí aplaudiendo a los soldaditos, cuando en el 25 de mayo de 1810 colapsan 2 grandes tendencias, el morenismo por un lado, el saavedrismo por el otro, con 2 modelos de lo que querían hacer muy distintos y con muertos en el medio. Pero hay, como dice siempre Felipe Piña, hay un ideal de querer enseñar a los chicos la historia sin conflicto, como si mostrás la historia con conflicto, entonces no se la aprenden. Felipe siempre dice que los grandes, lo que más se acuerdan los chicos en la edad primaria son esos programas japoneses donde hay 248 Pokémones, cada uno con su nombre y peleándose entre sí. O sea, cuanto más conflicto, más te acordás. Y cuanto más te la venden como despojado de conflicto, te chupa un huevo, porque no se genera interés. Entonces, qué interesante sería, digamos, repensar el lugar desde el cual
generar este festejo. ¿Qué es la patria hoy? Hay mucho para decir. Vamos escuchando audios y analizando algo de lo que fue sucediendo en estos días y antes y cosas que leímos y dijimos. Empecemos con que fue muy impactante la declaración de el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, que encabezó el tradicional Te Deum con motivo de este 207 aniversario de la Revolución de Mayo, y estuvo un poco duro, ¿no, Mariana? Poli, estuvo un poco duro, digo, pero la Iglesia está jugando un rol así como raro, ¿no? Como no se sabe bien para dónde va. Creo que están esperando las elecciones, pero por ahí le pueden preguntar a Dios, que ya sabe, Dios ya sabe qué pasó, quién se presentó, quién ganó y cosas por el estilo, pero es muy interesante lo que dijo Poli. ¿Lo escuchamos? Comparto que muchos pueden pensar que no hay motivo para hacer fiesta patria cuando buena parte de nuestro pueblo no se siente invitado, porque no posee igualdad de oportunidades y carece de lo necesario para una vida digna. Las estadísticas veraces son muy buenas, porque nos advierten dónde estamos parados y nos animan a encarar soluciones. No obstante, los porcentajes invisibilizan el dolor de las familias que sufren la postergación y el desánimo. Dolorosamente hemos aprendido en nuestra historia que la inequidad genera violencias. Bueno, la verdad, celebramos que el arzobispo haya, caracterizado a la patria no como algo esencial. Me parece bien para una proveniencia religiosa que hace del esencialismo en algún punto, no todos, ¿no? Pero la religión es profundamente esencialista, más las religiones tradicionales. Digo esencialista en el sentido de pensar que hay algo previo que nos constituye, ¿no? Como si la argentinidad tuviera que ver con, algo biológico, con una especie de ADN, cuando claramente, la patria, y esto, aunque parezca raro, yo estoy cada vez más convencido que la patria poco tiene que ver con el pasado, que es como la solemos adorar y la solemos conmemorar, y mucho más tiene que ver con el futuro, esto es con lo que vamos construyendo en nuestra relación con el otro. Pero es más fácil creer que la patria tiene que ver con el pasado, y no con un pasado ni siquiera temporal, les digo, sino con un pasado ontológico, ¿no? Ontológico porque parecería como que hay algo que nos estructura en lo que somos como argentinos. Está claro que la idea de nación argentina es ambigua y es difícil, porque es tal la cantidad de distintas culturas que convergen en lo que se llama la Argentina, que es difícil pensarla como una nación en el sentido más unilineal de naciones ancestrales que vos decís, la nación mapuche, ¿no? Parecería tener como una mayor tendencia a cierta homogeneidad. En lo argentino se ve más claramente la fusión, esa imagen perversa que es el crisol, ¿no? Propia de principios del siglo XX, donde se suponían que las diferencias iban todas a un crisol es como un lugar de mezcla, ¿no? Donde se mezclaban y se amalgamaban las diferencias. Me parece que, pero quiero decir algo, que incluso cuando hablamos de los mapuches o hablamos de ciertas naciones supuestamente más homogéneas, esa pretendida pureza también se desarma. Digo, ninguna nación puede ostentar una pureza originaria porque en el fondo siempre hay mixtura. El tema es ver hasta dónde alcanzamos ese fondo, y cuando digo que en el fondo siempre hay mixtura, significa que siempre hay alguien que abre la puerta a la tribu de al lado. Porque la endogamia no alcanza para explicar la reproducción de la especie humana. Entonces siempre hay un tipo de mixtura. Le dice, los negros, los chinos, siempre hay mixtura. Después que uno quiera hacer del otro algo cerrado y visualizarlo en términos homogéneos, es otra historia. Porque muchas veces eso sirve para ordenarnos en el peor sentido de la palabra. Porque ahí también se genera violencia cuando uno dice todos los chinos son chinos, todos los negros son iguales, ¿sí? Todos los peruanos son ladrones, todos los argentinos son unos tarados. O sea, esa especie de homologamiento llevando la cuestión identitaria a una supuesta cuestión natural. Hoy vamos a escuchar a Virginia Cano, una gran amiga, hablar de Paul Preciado, Beatriz Preciado, que justamente es una de las filósofos contemporáneos
hombre, me dice acá Mariana, porque hay toda una cuestión en la vida de Beatriz Preciado que se convierte en Paul Preciado, pero que básicamente es toda una filosofía que busca romper, deconstruir la relación entre identidad y naturaleza. Y así como lo hace Preciado con lo sexual, se hace también aquí con lo nacional, ¿no? Está viejo el concepto de nación, ¿no? O sea, se huele ancestralidad, pero en el peor sentido, como querer encontrar una especie de raíz, que de algún modo surja de, no sé, de lo orgánico para trasladarse a lo identitario. Y acá Poli va por otro lado, o sea, la patria, digamos, tiene que ver, incluso si quieren desde la metáfora familiar, patria viene de padre. ¿Qué resguarda el padre de sus hijos? Resguarda su supervivencia. O sea, una casa donde el padre no puede garantizar que sus hijos coman todos los días, evidentemente es una casa en crisis. Después podemos buscar el motivo que ha llevado a esto, pero trasladado a lo grande les diría que una patria, digamos, que no puede garantizar lo mismo, o sea, que haya cada vez más gente que se caiga afuera de la satisfacción de sus necesidades básicas, es una patria que está fallando, pero que está fallando como patria. Entonces no alcanza con decir somos los argentinos, tiremos para adelante y cosas por el estilo, si no hay realmente una vocación política de construir la patria desde la contención y la inclusión social. Veamos en ese sentido qué dijo el presidente de todo esto, porque bueno, fue fuerte, lo tuvo que escuchar a Poli. Estas idas y vueltas entre la iglesia el 25 de mayo y la política ya se han vuelto un clásico. Habría que pensar por qué la iglesia habla el 25 de mayo, ¿no? Digamos, es cierto que en el gobierno anterior hubo un intento más ecuménico. Yo me acuerdo en Luján que habían representantes de todas las religiones. Volvimos de algún modo al unicato religioso. Pero, ¿qué dijo Macri? Algo, Mariana hizo un recorte, veremos, a ver, ¿recortaste una de las partes más importantes de lo que dijo Macri? Sí, me dice acá. A ver, ¿escuchamos? Por eso hoy lo que le quiero decir en el Día de la Patria es que vamos por el camino correcto, pero lo tenemos que hacer juntos. Esto no es una tarea de un presidente, ni de un gobierno, ni de unos pocos. Ese 25 de mayo, estos corajudos decidieron ser protagonistas. Y eso es lo que de vuelta hoy se necesita en la Argentina, que cada uno seamos protagonistas. ¿Eso qué significa? Que cada uno hagamos nuestro mejor esfuerzo para que lo que hacemos lo hagamos cada día mejor. Y eso va a construir cada día una sociedad mejor y un país mejor. Y cuando hacemos las cosas bien, no solo le damos un ejemplo a los chicos, le damos un ejemplo a nuestra familia, sino que transmitimos una actitud frente a la vida. Así que juntos, y feliz Día de la Patria para todos. ¿Entendieron? Esto, señorita alumna Rombolá, ¿entendiste? ¿Entendiste? ¿Podés dar ¿tuviste en nuevo parcial algo? No. ¿Podrías dar una prueba sobre los conceptos políticos del mandatario argentino? A ver, yo tomé nota. Dijo, lo que quiero decir en el Día de la Patria es que vamos por el camino correcto. ¿Cuál sería el camino correcto? No entendemos, porque podría, o sea, es formal. O sea, esto lo podría haber dicho, no sé, Trump, lo podría haber dicho Angela Merkel, lo podría haber dicho Cristina, lo podría haber dicho Correa, cualquiera. Vamos por el camino correcto. Pero lo tenemos que hacer juntos. Juntos. Tenemos que hacerlo juntos. ¿Quién es juntos? ¿Qué incluye el juntos? ¿A todos? ¿Incluye a los que quedan afuera, a los que no piensan como él? Bueno, lo tenemos que hacer juntos. Esto no es la tarea de un presidente, ni de un gobierno, ni de unos pocos. Ese 25 de mayo, no sabemos por qué salta al pasado, estos corajudos, está buena la definición de... O sea, no son revolucionarios, son corajudos. Es una especie como de degradación, ¿no? de la característica política. El Che Guevara era un corajudo, por ejemplo. Sí. Podemos repensar la idea de revolución en términos de corajudorismo.
decidieron ser protagonistas, pero aparece el término protagonista, que es muy del coaching, ¿no? O sea, tenés que ser protagonista de ti mismo, de tu propia vida, y eso es lo que de vuelta dice Macri, hoy se necesita en la Argentina, que cada uno sea protagonista. ¿De qué? No se entiende, ¿de qué? Es el marketing de Durán Barba, que cada uno sea protagonista de su propia historia. Pero lo mejor es que como buen docente, Macri dice, ¿eso qué significa? No, la pregunta retórica en el medio de este discurso es genial. Va a explicarnos qué significa ser protagonista. Que cada uno haga su mejor esfuerzo para que lo que hacemos lo hagamos cada día mejor, y eso va a construir una sociedad mejor, un país mejor, y cuando hacemos las cosas bien, no solo le damos un ejemplo a los chicos, le damos un ejemplo a nuestra familia, que los chicos no son parte de la familia, transmitimos una actitud, así que juntos y feliz día de la patria, me quiero ir. Bueno, nada, está todo bien, yo qué sé. Peor fue el discurso del año pasado con el querido rey Juan Carlos en el momento en que se festejaba el bicentenario. ¿Lo escuchamos, Laura? Porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores, que estuvimos ahí dentro, asumiendo compromisos de futuro, y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Claramente deberían tener angustia. No eran corajudos. Ah, no, pero esto es la independencia. Pasaron 6 años, pasaron de ser corajudos a sentir angustia. Está bien, en 6 años podés pasar de amar a alguien a volverte, claro, a odiarlo. Entonces a querer separarte, ¿no? Porque separarse de España es una hermosa metáfora para la revolución, digamos, pero bueno. Y el querido rey, ¿no? Hacía falta. Podía decirle, querido, no me jode el querido, me jode el rey. Porque podría haberle dicho querido Juan Carlos, pero al decirle rey, justo, el rey es el personaje que hasta los chicos de 4 años saben que la Revolución de Mayo y que la independencia y que todo ese periodo de la década del 10 del siglo XIX fue contra los realistas. O sea, el rey. Tenés que decirle querido rey. Bueno, vamos a escuchar porque evidentemente lo que estamos discutiendo es cuál es el sentido de la patria, y en el gobierno anterior se instala una frase, hemos leído un texto en el bloque anterior en función de esto, de una frase que afirma, que establece la presidenta del gobierno anterior, Cristina Kirchner, cuando dice la patria es el otro. Una frase rara. Yo estoy absolutamente convencido que es una frase que estoy convencido, o sea, no tengo ninguna fundamentación científica. Estoy convencido que le salió de pedo. Y que una vez que le salió la frase, se dio cuenta que era una frase interesante y la lanzó, y después todos morfamos de eso, claro, pero porque dio para el debate y generó, digo, ustedes saben, yo doy un curso que se llama frase filosófica. Yo creo que las frases tienen un marketing perfecto. Después el tema es qué mierda hacer con esa frase, para dónde la llevas. Pero le surgió la patria es el otro en un contexto muy particular, porque surge la frase por primera vez en un acto con los veteranos de Malvinas. Quiero escuchar, Laura, ¿sabes que te pido el audio 4 y 5 juntos, en realidad? Porque van a ver que en el transcurso de 2-3 días, por un lado en Puerto Madryn, en este acto de Malvinas, y luego se producen las inundaciones en la ciudad de La Plata, en el año 2013, creo, sí, 2013, y en el marco de esa inundación, Cristina retoma la idea de la patria es el otro, y la vuelve a lanzar. Entonces, escuchémosla primero y pensemos a qué se refiere este concepto. Aquellos que fueron a combatir lo hicieron por un profundo amor a la patria, pero si no se quiere al pueblo, si no se quiere al prójimo, es imposible querer a la patria. La patria es el otro, la patria es el prójimo. A ver, está muy bajo, ¿no?
¿Lo tiramos de nuevo, Lauri? No sé. Aquellos que fueron a combatir lo hicieron por un profundo amor a la patria, pero si no se quiere al pueblo, si no se quiere al prójimo, es imposible querer a la patria. La patria es el otro, la patria es el prójimo. No nos olvidemos nunca de eso. La patria es el otro, no es un concepto vacío, no es un concepto abstracto. Lo que más me enorgullece es haber logrado que toda esta juventud volviera de vuelta a creer en la política, a creer en la participación popular, a creer en la militancia y fundamentalmente a creer en el prójimo. Porque en definitiva, si tenés que sintetizarlo de alguna manera, los que están acá creen en el otro y por eso están acá. Si no creyeran en el otro, si no creyeran en que vale la pena ayudar al otro, no estarían sentados acá ni estarían haciendo lo que están haciendo. Creen en el prójimo. Como dije el otro día en Madrid, sin saber todo lo que estaba pasando y lo que había pasado, la patria es el otro. Y bueno, la pegué, no me equivoqué. Viste que la pegué, para mí le saltó ahí, ¿no? La pegué, no me equivoqué, pero antes, cuando dice la frase, en realidad en Madrid está diciendo un poco, si no se quiere al prójimo es imposible querer a la patria es el otro, el prójimo. Me parece que hay un salto del prójimo al otro, muy de una asociación directa que digamos, generó esta frase. A ver, cosas, muchas. Es evidente que para la idea de patria tradicional, la patria no es el otro, la patria son los propios. Entonces, desplazar la idea de patria de lo propio al otro es realmente, digamos, fuerte, porque nos obliga a repensar el lugar de la patria. Eso significa que entonces la patria se despatria en algún punto de sus lugares tradicionales y empieza a estar más abierta a lo que el otro puede provocar en ella que al resguardo de lo que supuestamente son, digamos, sus hijos directos, ¿no? Pero eso es porque se supone una convicción muy abierta donde la frontera no delimita amigos y enemigos, sino que la frontera en realidad conecta, ¿no? Cuando vos pensás la frontera como conexión y no como muralla, entonces el otro es el que viene a transformarte en lo que vos crees que es seguro, que es cerrado y que es definitivo. En relación a esa extranjería de ese otro extranjero, me parece interesante esta apertura, porque entonces se entienden muchas de las mixturas constitutivas de lo que somos, que hace 200 años tenía que ver con los españoles, con los hijos de españoles, en la época de hace 100 años tenía que ver con la inmigración europea, en todo el siglo XX tenía que ver con la inmigración de los países limítrofes, que también fueron de algún modo redimensionando y reconfigurando nuestra patria, y en estos últimos años ya hablamos de la presencia de chinos, de rumanos, de ucranianos, de gente de múltiples culturas que también van haciendo patria. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy hablar de Argentina no es hablar, y perdón que me vaya algo tan, digamos, tan de la calle, tan cotidiano, pero, digamos, un supermercado chino hoy también es Argentina. No es un espacio donde viene el extranjero a trabajar. Es al revés, digamos, ese chino hoy se ve transformado por la Argentina en la que vive, y la Argentina se ve transformada por ese chino que trabaja aquí, digamos, en sus actividades cotidianas. Esa transformación es mutua y pasa con todo, porque la frontera es móvil, se está de algún modo ampliando permanentemente por estos factores, digamos, que convergen, se tocan, se mezclan, ¿no? Y lo más importante acá, me parece, es no generar barrera, ¿no? Y delimitar quién es el extranjero, porque la pregunta quién es el extranjero es una pregunta muy interesante cuando uno la piensa en esta rápida historia que hice de la inmigración de los últimos 200 años. Parece que todos los criollos hijos de españoles rápidamente se incorporaron a cierta nacionalidad patriota, los hijos de los italianos también, pero los hijos de los bolivianos no. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay más argentinidad en la inmigración y en la descendencia inmigrante de ciertos países de Europa a la de ciertos países de Latinoamérica? Porque el que tiene el poder y define los contornos de la patria
luego construye la identidad nacional que se le canta el orto. Y entonces determina quiénes son las raíces que hacen a la identidad nacional y cuáles son las raíces de las que hay que despojarse, que hay que tirar a la basura. Pero en términos formales son todas las mismas. O sea, es increíble esto. Bueno, y el otro sentido de la otredad que se juega en la patria es pensar, un poco yendo al primer discurso de Poli, digamos que la primera obligación de la patria es el bien del otro. O sea, nadie que sea parte de una comunidad llamada la patria, o como la quieran llamar, puede justificar que al interior de esa comunidad quede medio mundo afuera. Por eso la otredad que obliga a la patria es la otredad de la debilidad, de la carencia. Y entonces la primera obligación pública, política, perdón, de cualquier ciudadano de la patria es entender que primero está el que sufre a tu lado, digamos. Entonces que hay una obligación, ni siquiera les digo moral, política con el otro. Y no porque mañana te puede tocar a vos, que es el argumento económico por naturaleza para justificar el bien del otro, sino porque el otro te antecede. Y entonces, digo, esto vale porque estás acá, no estás solo. Si vivieras en una isla como Robinson Crusoe, te entiendo. Y se te arma otro sinfín de conflictos ahí. Escuchemos el audio 7. No, perdóname, Laura, que es tarde. Escuchemos el audio 8, me parece. Mariana trae una película tremenda, no sé si vieron Martín H. ¿Vieron Martín H? No, acá le pregunto a nuestros invitados. Una película tremenda y hay un diálogo increíble. ¿Cómo llegaste, Mariana, a esto, no? Sí, tú... Sí. Donde Martín Echenique, que es un guionista de cine, que ha vivido toda la vida en Madrid, dialoga con su hijo Martín en un restaurante. Martín Echenique está interpretado por Federico Lupi, que dice unas barbaridades que mejor lo escuchamos, Laura. ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomas en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero nosotros somos muy pesimistas. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. La Argentina es otra cosa. No es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Tremendo, Lupi. Aparte, Lupi le pone una energía a este personaje, pero bueno, habrían como dos posturas como muy fundamentalistas, ¿no? El que por un lado se aferra a lo nacional como si fuese, digamos, lo definitorio en la identidad de uno, y por otro lado, en este caso es al revés, el que directamente niega lo nacional y lo visualiza como algo nocivo en su totalidad. Yo creo que hay un lugar, no digo intermedio, pero prefiero más usar el ni. Yo creo que lo nacional se juega en esos extremos, pero negándolos. Digo, ni un nacionalismo exacerbado,
ni un despojamiento absoluto, porque hay algo propio que se juega en la relación con el otro, pero hay algo propio. Uno no puede negar lo propio, lo puede asumir como miserable. En ese sentido, hay algo de lo que dice ahí el personaje de Lupi que llega, ¿no? Porque uno lo siente. Pero evidentemente, digamos, me parece que uno puede encontrar ahí como un camino en esa tensión y ver de qué manera, digamos, salirse de esos lugares extremos, ¿no? De pensar lo nacional, como para que la identidad se realmente, digamos, confluya en el encuentro con el otro. Para mí lo más rico es esa transformación permanente que nos genera la irrupción del otro, y cuanto más imprevisible y más en términos nacionales, ¿no? Describamos, toda descripción que se hace de lo nacional hoy es antigua, es conservadora, ¿no? Es normativa, está más pendiente, digamos, de tratar de instalar un modelo de país que ya no tiene que ver con lo nacional en nuestros tiempos, me parece es un tema de mucha discusión. Hay una publicidad que recorrió, no una publicidad, una entrevista que recorrió muchas posteos de Facebook que se hizo, esto es en el acto del 1 de abril, me parece, ¿no? No. Ah, fue paralelo, no fue. Bueno, ya me salió la posverdad a mí. Pero no sé si se acuerdan a una señora que le hace un reportaje, creo que alguien de Crónica, o ¿te acordás, María? Bueno, la agarran a una mina en un auto, y la mina se despacha en contra de los extranjeros, y en un momento se da cuenta que el camarógrafo que le está haciendo la nota es un morocho, y dice una barbaridad. Y bueno, escuchamos esta entrevista, y escuchamos detrás es una canción, ¿no? Un extracto de una canción de uno de nuestros filósofos favoritos que explica esto. A ver, Laura. Ustedes lo saben, chicos, que reprima. María Eugenia, reprimí. Señor Macri, reprima. No tenga miedo, si tiene todo el pueblo a favor suyo. Trabajo desde los 16, 17 años. Soy una mujer grande, bastante grande, y sigo trabajando. Y sigo emprendiendo. Y amo a mi país, a la tierra. Pero si vos vas a otro lado, no podés entrar, más que para pasear. Y acá viene todo el mundo. Este país lo hicieron nuestros abuelos. Esos eran inmigrantes, no los que están ahora. Disculpame, morocho, que vos sos inmigrante, pero estás trabajando. El que quiere trabajar, que se quede. Y el que no, que vaya al campo, que vaya preso. Que repriman. Fascismo. Fascismo. Vení a los grupos de fascismo de autoayuda para que puedas lograr eliminar tensiones, fastidios y lograr sentirte mejor. Nos reunimos en el Teatro Ópera todos los segundos jueves de cada mes. Y recuerden, el fascismo no es más que nuestra opinión extremada. Aceptar y estar de acuerdo no es tolerar. La tolerancia es fascismo en reposo, ¿no? Qué bien. Sí, sí. Totalmente, un genio Capusotto, un genio. La tolerancia es fascismo en reposo. Esto ya lo dijo Sartre, pero bueno, sabemos que el amigo Capusotto se ha nutrido de mucha bibliografía. Bueno, tremenda. Lo que no entiendo es el campo, cuando dice que vayan al campo, que vayan a la cárcel. Yo entiendo lo de la cárcel, tiene lógica. Ahora, el campo, ¿qué es? Al campo de exterminio, claro, a la cámara de gas, directamente. Nos escribe Alma Sereno, nos dice: ¿qué es la patria hoy? Una piñata seocrática. Anité nos dice: llevo ventaja porque te escuché en el Centro Cultural el miércoles. Es cierto, donde hablamos de todo esto en el Nacional, en la vigilia del 25 de mayo. La patria es el futuro, el camino a recorrer en convivencia con los otros. From Hell, bueno, tremendo Nick, nos dice: la patria son las fronteras que deberían dejar de existir para que entendamos de una vez que somos humanos. Malena Martínez nos dice: mi patria somos todos los de acá, y los del otro lado de la línea divisoria somos todos los colonizados del sur. Pablo Axenfeld, todo es para abrir un debate, no lo vamos a abrir porque es un temazo. Dice: otra de las convenciones creadas solo para dividir, hermana de las religiones. Total, ¿no? Casi sucedánea, diría, de las religiones. Gorrión Urbano nos dice: la patria no tiene tiempo, espacio ni personalismos. Ayer, hoy, acá y en todo el universo, la patria es el otro, abrazo animal. Cristian Sorano nos dice: es un concepto creado por los gobiernos de turnos para separar. Otro concepto es un lugar a donde uno pertenece, como yo a esta comunidad.
Tus deleites nos dice, la patria tiene muchas definiciones, algunos creen que es algo que solamente tiene que ser de una cierta región y que no puede ser compartido. Gracias. Juan Politi nos dice, la patria es la madre de la discriminación de la violencia de la anarquía de la antipatria. Tremendo. Carla Ferreira nos dice, la patria es una red de humanos con la misma pertenencia caminando para el mismo lugar. Ariel Moncada nos dice, la patria es un ideal de la conciencia colectiva en la que cargan determinados valores, responsabilidades y que cada persona debería enaltecer. Bueno, Luisto Violini, la patria es dar y dar es dar sin pedir nada a cambio. Stan River sea patriota y denos un par de entradas para La Plata. Dale. Diego Chairasco nos dice, la patria soy yo hospitalario y es el otro huésped. Gracias, Diego. Martín Ilián nos dice, da la sensación de que la idea de patria restringe una dimensión importante de ese otro. Cierra, patria como lo endógeno que repele lo exógeno. Muy bueno. Sara Baravalle nos dice, la patria no es más que patriarcado. Bueno, lindo tema, asocia Sara. Iván Medina nos dice, patria es la que define a un proyecto de país, por eso reivindica esa palabra, mientras que el otro proyecto quiere desaparecerla. Bueno, Fernando Echevarría nos dice, podemos pensar la patria como un espacio abierto y dinámico, generado desde el amor, que habilita la reflexión y la colaboración con el otro. Y Sanguinario nos dice, la patria es un corral mental y una herramienta del poder, es una idea que asume como incuestionables cosas como la propiedad. Señoras y señores, estamos a full, nos vamos a la pausa escuchando a Iggy Pop.